Hola, hola, hola. Bueno, aquí nos fuimos con la segunda tanda de nuestra fase final del curso. Ya el 10º tema en el que vamos, que tiene que ver con sistemas gramaticales. Esta es la segunda sesión en la que estamos observando esta interrelación entre morfología y sintaxis, y vamos a ver que en cierta medida ya comienza a entrar también la semántica por ahí. Vamos a ver el concepto de categoría gramatical o sistema gramatical. Vamos a hacer una revisión de los diferentes componentes de la gramática, o al menos los que son relevantes al momento de entender las categorías gramaticales que vamos a analizar. Y vamos a hacer un primero vuelo de pájaro de las principales categorías o sistemas gramaticales asociados a la morfología verbal y a la morfología nominal. Recordemos que en unas sesiones anteriores nosotros habíamos observado cómo podemos agrupar las palabras dependiendo de las características gramaticales que ellas tienen en clases de palabras o clases sintácticas. En la sesión de hoy lo que vamos a ver son cuáles serían estas categorías o estos sistemas que operan al interior de estas clases de palabras y que nos van a permitir reconocer su estructura interna. En la literatura generalmente se hablan de categorías gramaticales, pero esta no es una concepción homogénea en la literatura. A este mismo tipo de entidades o de objetos lingüísticos también se les conoce como sistemas gramaticales, o como se ve en el libro de Boy, como sistemas flexionales. En cierto punto puede haber una diferencia conceptual entre un sistema gramatical y una categoría gramatical, pero por lo pronto no nos vamos a detener en esos detalles. Lo importante es que reconozcamos que independientemente de si las llamamos categorías gramaticales o sistemas gramaticales, vamos a estar entendiendo agrupaciones en realidad de significados o bien de morfemas con significados gramaticales. Eso quiere decir que van a ser elementos cuyo significado se va a definir por oposición o contraste, que era lo que veíamos hace unas sesiones, entre los mismos que hagan parte del mismo sistema o de la misma categoría, lo cual quiere decir que son complementarios. Estas categorías, además de tener elementos complementarios, van a tener una cierta característica semántica común que va a permitir agruparlos, lo cual haría que fuera semánticamente homogénea. Por ejemplo, cuando yo analizo singular y plural, bueno, son elementos complementarios porque singular sería justamente todo lo que no es plural, ¿cierto? Se oponen entre sí, pero pues ambos comparten una característica semántica y es categorizar en cierta medida el número. Dado que estas categorías o estos sistemas agrupan significados gramaticales o elementos con significado gramatical, tenemos pues que estas categorías son altamente obligatorias y muchas veces van a ser necesarias. La gran mayoría de las veces van a ser necesarias para que una determinada construcción sea gramatical, es decir, que van a estar directamente involucrados en algún componente de la gramática. La mayoría de las categorías gramaticales, si bien no todas, pueden asociarse a los verbos o a los nombres. Estas categorías gramaticales asociadas a los verbos tienden a ser categorías como el tiempo, como el aspecto, el modo o la evidencialidad, que vamos a abordar más adelante, mientras que las categorías asociadas a los nombres vienen siendo persona, número, clasificación referencial o género y caso. Aunque es cierto que dependiendo de la lengua nosotros podemos tener otras categorías diferentes que en una lengua específica estén gramaticalizadas y en otras no. Antes de comenzar a analizar estas diferentes categorías gramaticales, es importante que nos detengamos a preguntarnos cuáles serían esos componentes de la gramática con los que se relacionan estas categorías gramaticales. Y especialmente, qué es lo que vamos a entender como lo verbal y como lo nominal. La gramática, si bien de manera estricta comprendería lo que vendría siendo la morfología y la sintaxis, puede analizarse desde sus componentes en dos dimensiones principales, en su dimensión semántica y una dimensión sintáctica. Desde el punto de vista semántico, yo puedo hablar de unidades máximas que serían las proposiciones, estas unidades con un significado pleno
de las cuales muchas veces se puede hacer una afirmación de verdad con respecto a su relación con el mundo, si son verdaderas o son falsas. Estas proposiciones pues van a estar compuestas por un predicado, que sería quien tendría la carga semántica principal, aquello que se está diciendo sobre el mundo, y tendría sus argumentos, que serían aquellos que completan el significado de este predicado. Cada uno de estos argumentos dentro del predicado, para formar una proposición, debe estar jugando un determinado rol, debe estar participando de cierta manera que lo diferencia de los demás participantes. Desde el punto de vista sintáctico, nosotros podemos ver una cierta correlación de estas categorías semánticas. En el plano tendríamos la unidad mayor, que vendría siendo la oración, la cual puede estar compuesta por una o más cláusulas. Esa cláusula va a tener un elemento nuclear que también vamos a llamar de predicado, que obviamente va a guardar un sentido muy directo con el predicado desde el punto de vista semántico, pero que sintácticamente se va a reconocer como el elemento nuclear de la cláusula. Este predicado igualmente va a tener una serie de argumentos que van a permitir que formen una cláusula, y estos argumentos, para poder relacionarse con su predicado, van a tener que expresar unas relaciones gramaticales particulares, que son las que nos van a permitir reconocer qué rol están jugando semánticamente los participantes. Estas relaciones entre lo semántico y lo sintáctico no son estrictas. Yo puedo tener, como veíamos en las clases pasadas, que un determinado rol semántico puede recibir diferentes relaciones gramaticales. O también puedo tener que los diferentes argumentos del predicado semánticamente pueden ser codificados de distinta forma sintácticamente. O puedo también tener que el elemento central de la predicación semánticamente no es necesariamente el núcleo de la cláusula. Lo importante es que estos componentes de la gramática, o este esquema de la gramática, nos permite distinguir dos grandes dominios, tanto en lo semántico como en lo sintáctico. Un primer componente donde semánticamente tendríamos los eventos, las situaciones del mundo, los procesos, las acciones, todo este tipo de cosas que involucran un desarrollo temporal, que sintácticamente corresponderían a lo verbal. Mientras tenemos que hay unos componentes que van a referir a entidades, a objetos del mundo, a cosas, a conceptos, que corresponderían desde el punto de vista sintáctico a lo nominal, a lo que está fuertemente asociado con los sustantivos o los nombres. Nuevamente aquí vemos que esta relación no es estricta, ¿no? Yo puedo tener eventos que son conceptualizados o codificados a partir de clases sintácticas diferentes de los verbos, y asimismo yo puedo tener entidades que no se codifican como nombres. Las categorías gramaticales justamente nos van a permitir crear un cierto puente entre lo semántico y lo sintáctico. Tenemos algunas categorías como la polaridad, afirmativo versus negativo, que operan semánticamente en el plano de la proposición y sintácticamente en el plano o en el nivel de la oración o de la cláusula. Vamos a tener otras categorías gramaticales como el tiempo, aspecto, modo y la modalidad, que ya van a operar un poco más sobre los predicados específicamente. Aunque independientemente de esto, lo que tenemos es que ambos van a estar relacionadas con la manera en la cual gramaticalmente se está estructurando un determinado evento, y por lo tanto la gran mayoría de las veces, o la tendencia que hay, es a que sean parte o sean codificadas dentro del dominio de lo verbal, como parte de la estructura de la palabra verbal en el caso de las lenguas altamente sintéticas, o al menos en el dominio del sintagma verbal para el caso de las lenguas más analíticas. Al momento de mirar los componentes de la gramática que ya se relacionan más fuertemente con las entidades o con lo nominal, tendríamos categorías como número, clasificación referencial o género o persona, que directamente están refiriendo a ciertas cualidades referenciales de estas entidades que son codificadas o son relevantes dentro de la gramática. Y tendríamos otra categoría, como es el caso, que ya no están tan relacionadas directamente con este argumento como tal, con los argumentos del predicado, sino más con los roles semánticos y con las relaciones gramaticales. Lo que vamos a entender entonces como morfología verbal va a ser lo que cobija toda esta parte, las categorías gramaticales,
Y la morfología nominal sería entonces las categorías que cubren esta parte de la gramática. Denso, ¿no? En la morfología verbal podemos reconocer la categoría de tiempo. En esta categoría, lo que hace la gramática es ubicar un determinado evento con respecto a un marco de referencia o un locus temporal. Tenemos entonces que cuando el evento corresponde con nuestro marco de referencia podemos hablar de un presente, cuando es anterior a nuestro marco de referencia es pasado y cuando es posterior es futuro. Ese locus o este marco de referencia temporal puede coincidir con el momento en el que se lleva a cabo la enunciación o el acto de habla, el cual el presente sería el momento justo en el que se lleva a cabo el acto comunicativo. Sin embargo, nosotros podemos tener marcos de referencia relativos y hablar, por ejemplo, de un futuro en el pasado o de un pasado en el futuro. Decir, por ejemplo, ayer comí y después me bañé. Esta categoría también puede contrastar con respecto a la distancia que se tiene entre el evento que ocurrió y nuestro punto de referencia, y podemos hablar de un futuro, de un pasado próximo o un futuro y un pasado remoto. No todas las lenguas distinguen pasado, presente y futuro, sino que dependiendo de cómo esta ubicación del evento se estructura en la lengua pueden haber diferentes valores. Pasado, no pasado, futuro, no futuro, o en este caso concomitante y no concomitante. A diferencia del tiempo, el aspecto no tiene que ver tanto con la ubicación del evento, sino que habla un poco de la temporalidad interna que ese evento tiene y de cómo de pronto gramaticalmente podemos resaltar alguna fase en su iniciación, en su desarrollo o en su culminación. Simone nos brinda varios ejemplos de cómo representar gráficamente el aspecto en un determinado evento. Yo quiero resaltar estos dos aspectos en particular: el perfectivo, en el cual básicamente estamos conceptualizando un evento en donde el inicio, el desarrollo y el fin coocurren, es decir, un evento sin una temporalidad interna, y el imperfectivo, que sería un evento que tiene una temporalidad interna, tiene una fase de desarrollo, pero no tiene ninguna explicitud con respecto a su finalización, y de hecho tampoco mucho con respecto a su iniciación. El imperfectivo sería más un evento que no está acotado temporalmente. Como en el español, la diferencia entre yo comí y yo comía. Quiero compartirles un ejemplo del macushi que me llama bastante la atención, de hecho, porque es una lengua caribe y me da curiosidad si en el carijona puede ocurrir algo parecido, en donde tenemos dos marcas de aspecto muy interesantes, una que el autor llama ingresivo y otro terminativo. Este ingresivo lo que nos está diciendo es que este evento de cortar está iniciando, él comenzó a cortar la madera, mientras que cuando tiene esta otra marca, aretuk, lo que codifica es que el evento se está terminando, él está terminando de cortar. El modo tiene que ver con la manera en la cual se codifica gramaticalmente el acto de habla que se lleva a cabo durante nuestra interacción. Una afirmación sobre el mundo, en qué medida estoy interrogando, estoy dando una orden o estoy haciendo algún otro tipo de acto que tenga un valor gramatical específico. Recordemos nuevamente que las categorías gramaticales se definen por oposición. Yo no puedo asumir a priori o desde antes que una categoría gramatical se estructura de una manera determinada, sino que yo tengo que ver al interior de cada lengua, de cada caso particular, qué elementos son los que están contrastando para poder definir mi categoría gramatical. En este ejemplo del esquimal groenlandés, una lengua inuit, el mismo verbo puede tomar diferentes sufijos y cada uno de esos sufijos está codificando un significado diferente de la categoría de modo. Aquí tenemos un declarativo, él cocina, un interrogativo, él está cocinando, y un imperativo, cocine. Es importante diferenciar el modo de la modalidad, y en ese sentido yo disgrego un poco de Simone al considerar el modo como un tipo de modalidad. Yo sería un poco más afín a las posturas de Chopin o de Aiken Valley Dixon, en donde la modalidad se ve no tanto como el tipo de acto de habla que se está codificando gramaticalmente,
sino como la actitud que el hablante toma sobre eventos que no han ocurrido, que podemos llamar irreales, con respecto a otros que sí hayan ocurrido, que vamos a llamar como reales. Como por ejemplo el grado de realización de un evento, si casi ocurrió pero no, o si pudo haber ocurrido pero no, el estado de conocimiento que tenemos sobre algo, si tenemos una creencia por ejemplo o una certeza sobre el mundo, si hay un cierto nivel de obligatoriedad que podría verse como el deber ser de algo, o también la posibilidad de que algo se ve en relación con la necesidad de que se dé, y también la contingencia, que vendría siendo un poco estas relaciones de causa-consecuencia que se pueden dar entre distintos eventos. En este ejemplo del takelma, una lengua penutí de Norteamérica, podemos observar cómo, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de una cierta construcción condicional, nuestro antecedente o nuestra suposición recibe una marca de condicional si yo hubiera estado ahí, y esta otra cláusula recibe una marca de potencialidad. Yo hubiera podido haber ido a ese evento, que se puede contrastar en este otro caso donde tengo esta modalidad de condicional, pero ya contrastando no con esta marca de potencialidad, sino con el futuro. Si él va, yo voy también. Por último, la evidencialidad, que guarda una relación muy estrecha con la modalidad, vendría siendo cómo gramaticalmente se codifica la fuente de la información con la cual el hablante accede al evento que está comunicando. Si vio el evento, si se lo contó a alguien más, si pudo inferirlo, si lo escuchó. Y justamente el tariana, muchas otras lenguas del noroccidente amazónico, tiene la característica de tener un sistema gramatical o una categoría gramatical muy compleja para codificar la evidencialidad, porque yo puedo contrastar estas 4 oraciones en donde en cierta medida estoy diciendo lo mismo. El perro lo mordió a él, pero si yo utilizo un determinado sufijo, yo lo que codifico es que yo lo vi. Si utilizo otro, es que yo escuché el ruido cuando el perro lo mordió, o yo puedo inferirlo porque vi, no sé, los rasguños que le dejó el perro y por eso lo pude inferir, o bien porque alguien más me lo contó. En la morfología nominal tenemos 2 categorías que generalmente son muy próximas. Una es la de persona, donde lo que hacemos es codificar desde la gramática el rol comunicativo que los participantes del acto de habla tienen. Entonces el emisor va a corresponder con la primera persona, el receptor a la segunda persona, y aquellos otros participantes que no hacen parte del acto de habla van a ser la tercera persona. El número vendría siendo la categoría que está codificando la cardinalidad de la entidad que está siendo referida. Y de nuevo aquí vamos haciendo un contraste porque singular, plural, dual, trial. Fíjense que aquí no hay una correspondencia estricta entre el número gramatical y la cantidad de elementos en el mundo, ¿no? Aquí podemos observar un ejemplo muy interesante en el que Dixon compara los pronombres de segunda persona y cómo se codifican sus diferentes valores de número en 3 lenguas diferentes. El Akan, una lengua africana de la familia Kwa, el Kayardild, una lengua Tangekika de Australia, y el Longu, una lengua austronesia de las Islas Salomón. En el primer caso pues tenemos algo muy parecido al español, ¿no? Usted, ustedes, una diferencia entre singular y plural, uno más de uno. En el Kayardild tenemos un contraste entre la primera singular, usted solamente, ustedes dos y todos ustedes. Y en el Longu tenemos un sistema mucho más complejo en donde tenemos singular, usted, dual, ustedes dos, paucal, muchos de ustedes, es decir, un grupo de más de 2 y una cantidad considerable mayor que 2, y casi que la totalidad, muchos, todos ustedes. La clasificación referencial tiene que ver con la codificación gramatical de ciertas características referenciales que tienen las entidades, como su grado de animacidad, su género biológico, su forma, su consistencia, entre otro tipo de cosas. Los sistemas de clasificación referencial
poco más conocidos por nosotros pueden ser los de género, porque son bastante recurrentes en las lenguas indoeuropeas, ¿no? Donde tenemos masculino y femenino o masculino femenino neutro, pero hay muchos otros sistemas de clasificación referencial más complejos, como por ejemplo de la lengua swahili o en general de las lenguas bantu, las lenguas del tronco Níger-Congo de África, en donde tenemos 6 clases que contrastan en singular y plural. Tenemos, cuando estamos hablando de una persona, usamos una cierta marca de clase nominal. Si estamos hablando de un ladrillo, de una cerradura o de un banano, en cada caso observen que la raíz nominal va a recibir una marca de clasificación referencial diferente, como si tuviéramos 6 valores, 6 tipos de géneros distintos que no tienen absolutamente nada que ver con el género biológico. En el Kakwa tenemos otro sistema de clasificación referencial donde podemos observar que estos afijos van a especificar en cierta medida la manifestación concreta de algo abstracto. Por ejemplo, si yo tengo que la raíz de árbol toma el clasificador de raíz, pues entonces la palabra resultante pues sería raíz del árbol. O si tengo que toma clasificación de forma redondeada y la clasificación de árbol, el clasificador de árbol, entonces vamos a estar hablando del fruto de ese árbol. Si estamos hablando si usamos el clasificador de tallo, entonces vamos a estar hablando del tallo de la planta. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, la misma raíz nominal, ma, con 4 clasificadores diferentes. Y en un caso entonces vamos a estar hablando de la raíz del árbol, de la base del árbol, del tallo del árbol o de la rama del árbol. El caso morfológico vendría siendo estas marcas nominales que codifican la función sintáctica de los argumentos dentro de una cláusula, especialmente cuáles vendrían siendo sus relaciones gramaticales. Algunas marcas de caso nos van a permitir reconocer el sujeto de la oración o de la cláusula, en cuyo caso recibirían caso nominativo o ergativo dependiendo del caso, lo vamos a ver más adelante. Otras marcas de caso nos van a permitir reconocer un objeto indirecto o otro tipo de argumentos más periféricos como locativo, instrumental, entre otros. En este caso del Yirbal, por ejemplo, yo tengo que el verbo no tiene ninguna marca de concordancia con sus argumentos, simplemente tengo la raíz verbal y la marca de tiempo pasado. Pero hay algo que me permite saber que es el hombre el que está golpeando al perro y que lo está golpeando con una rama. Entonces sé que el perro es aquel que se está viendo afectado por la acción porque recibe el caso absolutivo que me permite reconocerlo como objeto. Hombre recibe la marca de caso ergativo. El rama recibe la marca de caso instrumental. Yo estoy reconociendo quién está haciendo qué a partir no de las marcas que tiene el verbo, sino de las marcas que tienen cada uno de los nombres. Vamos a ahondar un poquito más en eso en nuestra próxima sesión. Aquí les dejo algunos ejemplos, algunos ejercicios que podrían servirles para comenzar a mirar cómo unas lenguas varían de otras con respecto a los sistemas gramaticales. La idea es en este punto que ustedes comparen un poco la manera en la cual se codifica el sistema gramatical de caso en el latín, y aquí tenemos otro ejemplo de la lengua Yirbal, la lengua australiana, que tiene una diferencia en la manera en la cual se expresan tanto la categoría de caso como la categoría de número. Y la idea en este otro ejemplo es analizar las diferentes categorías gramaticales o sistemas gramaticales que se codifican en esta pequeña oración del Gurgoni. Finalmente les dejo esta reflexión a ver si le ayudan a nuestro amigo el Filosofraptor. Si yo fuera un estudiante del curso de morfología, ¿cuáles categorías gramaticales podría reconocer en esta oración? En nuestra próxima sesión ya veríamos el último tema fuerte de nuestro curso relacionado con morfosintaxis, que tiene que ver con las relaciones gramaticales. Bueno, espero que les haya gustado, que haya sido ilustrativo para ustedes este material. Igual hay muchas cosas que no se alcanzan a cubrir en un tiempo que igual es corto, y la idea es que ustedes puedan complementar esto que vimos en el material de hoy con sus propias lecturas y con eso puedan extender
su entendimiento sobre los sistemas y las categorías gramaticales. Pasenla bonito, un abrazo. Ah!